Hermanos, ¿somos conscientes que los cuatro evangelios no presentan la misma mirada a la pasión de Jesús? Y el evangelio diferente, una vez más, es el de Juan. Y la diferencia se da desde el inicio del relato. Mientras que los tres evangelios sinópticos se enfocan en el inicio de la pasión, en el episodio de la última cena, Juan va a señalar dentro de esta misma última cena, como hecho más saltante, el lavatorio de los pies, ¿no? Este hecho tan conocido que encontramos en Juan 13, versículos del 2 al 16. Durante la Pascua, en la última cena, Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, detalle, toma una toalla y la ata a la cintura. Por favor, les pido, no olviden ese detalle, es fundamental. Jesús se quita el manto y se pone una toalla a la cintura. Y entonces echa agua en una palangana, se acerca a los discípulos, les lava los pies y les dice: ¿entienden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy su maestro y su señor, les he lavado los pies, también ustedes deben hacerlo unos a otros. ¿Qué marca Jesús como tremenda enseñanza? Es la actitud de servicio que debe regir la vida de todo cristiano. Tengamos en cuenta que se hace esto en el siglo I, 20 siglos antes que en el mundo se hablaba del servicio como un tema diferenciador en la estrategia de las empresas. Hoy por hoy, la calidad de servicio es argumento fundamental, pero en el siglo I es realmente extraordinario. Jesús nos da el ejemplo en su actitud. Hagan lo que yo estoy haciendo, sírvanse unos a otros. Si eres seguidor mío, diríamos hoy, si eres cristiano auténticamente, tienes que estar para los demás. En este capítulo 13, versículos del 34 al 35, Jesús nos enseña el mandamiento nuevo. Y dice así: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Así como yo los he amado, ámense unos a otros. Todos conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Queridos hermanos, aquí estamos tocando el centro de nuestra fe, el centro de la enseñanza de Jesús, el amor. Y miren cómo lo explica Juan en su evangelio. No nos dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, es mucho más directo y mucho más profundo. No te pido que ames al otro como te amas tú mismo, porque al final eso es una tautología. Y me explico brevemente. Si tú amas al otro como te amas tú mismo, ¿qué gran cosa estás haciendo? Mira, Señor, yo no amo al otro porque no me amo a mí mismo. Otro podría decir, Señor, yo amo poco porque me amo poco. Yo amo mucho porque me amo mucho. Pero que uno ame al otro como se ama a sí mismo, es que es esta la manera en que funcionan las relaciones humanas. Es esta la manera en que funcionan los afectos. Y Jesús entonces corrige este concepto que es muy judío y muy del Antiguo Testamento. Y dice, el mandamiento nuevo es
que se amen unos a otros como yo los he amado. Démonos cuenta, hermanos, del nivel, de la altura de la valla que nos pone Jesús. Y amar al otro como me amo yo es fácil, es normal, es lo natural. Pero amar al otro como nos amó Jesús, ahí está la exigencia. ¿No? ¿Y cómo cierra este mandamiento nuevo? Todos conocerán que son mis discípulos por la manera en que se traten. Todos conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen y el amor que se muestran. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué profundo y qué claro! Los demás deben notar que somos discípulos de Jesús. No por los ritos, por las prácticas, que bienvenidas. Pero el signo más notorio de un cristiano, el signo más notorio de un seguidor de Jesús, es tratar al otro como Jesús nos trata. En el capítulo 18, del 1 al 11, tenemos la escena del prendimiento de Jesús. Y miren la diferencia de Juan con los sinópticos en esto. Igual, diríamos, está la escena de Jesús y sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Igual, pero luego acá hay un detalle que muchas veces se nos pasa por alto. Y es que dice Jesús, en ese lugar había un huerto. Y ahí entró con ellos. Es en ese huerto donde se va a producir la traición de Judas. Y miremos el detalle. Repito, Juan lo presenta, no está en los otros tres. Esta traición se produce en un huerto. Un huerto, un jardín. Regresemos al primer libro de nuestra Biblia. Dios crea el mundo, Dios crea al hombre y a la mujer y los hace vivir en un jardín maravilloso, el jardín del Edén. Y el hombre desobedece a Dios y pierde la gracia. Y Jesús viene a recuperar la gracia perdida. ¿Dónde es que inicia su pasión? Que es este periodo corto en el cual va finalmente a concretar su misión. Lo va a hacer en un jardín, que es justamente donde estamos leyendo, en un huerto. Miremos el detalle en el segundo párrafo. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, sale al encuentro de los soldados del templo que venían guiados por Judas y dice, ¿a quién buscan? Y le dicen, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y cuando Jesús les dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Nos damos cuenta del detalle? ¿Por qué caen en tierra a la respuesta de Jesús? ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Y es que, hermanos, si regresamos al libro del Éxodo, vamos a poder ver cuando Dios Padre le da el encargo a Moisés de regresar a la tierra de Egipto y decirle al faraón que libere a su pueblo, se produce un pequeño diálogo y Moisés le va a preguntar, Señor, cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y él le dice a Moisés, yo soy. Y eso lo tienen aprendido los judíos. El Señor se presenta, Dios Padre, se presenta a sí mismo como yo soy. Cuando Jesús, en este pequeño diálogo, ¿a quién buscan a Jesús? Yo soy. Y caen en tierra los policías del templo que habían ido a prenderlo. Y luego leemos que Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Y Jesús le dice, Pedro, envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre?
Miren el detalle, tremendo detalle. Pedro lleva una espada. Jesús ha venido a hacer revolución, una revolución violenta, una guerra civil, un enfrentamiento con el poder. ¿O es otro el tipo de revolución a la que invita Jesús? Una revolución de los corazones. Pero Pedro todavía, miren, en la instancia casi las finales de la vida terrena de Jesús, Pedro no entiende. Saca la espada y le corta la oreja a uno de los policías que ha venido a capturar a Jesús. Y Jesús lo reprende. Pedro, guarda la espada. Ese no es el medio. Miren, esto mismo lo vemos en el testimonio de Marcos, en Marcos capítulo 14, del 42 al 50. Y ustedes lo pueden leer con calma. Y lo mismo vemos en Mateo, y lo mismo vemos en Lucas. Y aquí van a haber pequeñas diferencias, pero muy similares entre sí. Es en Juan donde se nota la diferencia más marcada. Un detalle para resaltar también es que la entereza que muestra Jesús en el Evangelio según Juan. A quien buscan, yo soy, dando un paso adelante. Él sabe lo que va a pasar y pone el pecho, yo soy. Mis queridos hermanos, esto marca una actitud de coraje, valiente, una actitud proactiva de Jesús. Luego tenemos el episodio de Jesús ante Anás, donde no se produce prácticamente ningún diálogo, y luego Jesús ante Pilato. Jesús ante Pilato conversa más con el sumo sacerdote Anás, y el diálogo es difícil. Jesús está hablando con una persona que tiene su cabeza cuadriculada y que entiende las cosas de una manera tan distinta. Tanto así que el diálogo termina diciendo, Jesús le dice a Pilato, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Es como la actitud nos está mostrando lo que va a pasar en el mundo hasta el día de hoy. En ese choque de las personas de fe con las personas que tienen la cabeza marcada por la ciencia y por la filosofía racional. Luego tenemos en la escena que nos cuenta Juan de la muerte de Jesús en la cruz. Y lo encontramos en capítulo 19 del 25 al 38. Y los invito a leerlo. Y termina Juan narrando que Jesús fallece de esta manera. Dice, prueba el vinagre y dice, todo se ha cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entregó el espíritu. Podemos entender eso, el último soplo de Jesús entrega su espíritu, y podemos verlo también como que nos deja, Él se va físicamente y deja el Espíritu Santo. Tenemos en el capítulo 20, versículos del 1 al 18, el sepulcro vacío. También los invito a leerlo, es un relato maravilloso, y vamos a ver entonces cómo María tiene el primer encuentro con Jesús resucitado. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, dice María. Y Jesús le repite, porque no lo ha reconocido María. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice, porque si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo iría a buscar. Pero Jesús le dijo, María. Y ella, acercándose, le respondió, maestro. Y Jesús le dice, diles a mis hermanos, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y les contó todo lo que había pasado.
un detalle enorme, hermanos. Jesús resucitado se presenta primero a una mujer. Una mujer que en el concepto judío y en la cultura judía era la última rueda del coche. Para Jesús las mujeres no son la última rueda, son la primera, la principal, y tanto así que, y lo vemos en la presencia de la Virgen María tan cercana a su hijo, lo vemos en María Magdalena y en las demás mujeres que estuvieron alrededor de él. Como vemos, hermanos, la aproximación de Juan en su evangelio a la pasión de Jesús es diferente que la de los tres sinópticos. Y los invito a revisarlo con calma. En resumen, hemos visto hoy, por un lado, el énfasis que le da Jesús en la última cena al lavatorio de los pies, que marca la actitud de servicio, ¿no? Hemos visto cómo en el lavatorio de los pies Jesús se pone una toalla en la cintura, y léanlo por favor y comprueben conmigo. Jesús, cuando leen ustedes tranquilos van a ver que Jesús se pone la toalla, pero no se la saca. Jesús se queda con la toalla. Tremendo detalle, porque cuando Jesús al día siguiente va a estar enfrentando el momento de la cruz, Jesús está con esa toalla puesta. O sea, esa toalla que se puso para marcar el servicio es la toalla que lo cubre en la cruz. Hermanos, los invito para la próxima sesión a tratar el tema de la cruz de San Damián, que nos va a permitir hacer un símil, espero que interesante y útil, de esta cruz con la mirada de Juan al Evangelio.